En el año 2149, la humanidad había llegado mucho más allá de sus límites terrestres, extendiendo sus ambiciones a las vastas profundidades inexploradas del espacio. La Tierra, ahora un centro superpoblado de tecnología avanzada y compañeros imponentes, vio la exploración interestelar no como un lujo, sino como una necesidad. Los puertos espaciales y los complejos de lanzamiento orbital salpicaban el planeta lanzando misiones a sistemas estelares distantes casi a diario. Fue aquí, en el complejo de lanzamiento que orbitaba la luna de la Tierra, donde el veterano astronauta Marcus Kellow se encontró preparándose para una misión que lo llevaría más lejos de lo que nunca se había aventurado antes. Marcus era un experimentado explorador del cosmos. Su cuerpo desgastado por años de viajes espaciales y el peso de camaradas perdidos, con cabello entrecano y una mirada que se había vuelto distante con los años, encarnaba el espíritu de resiliencia, pero detrás de su exterior tranquilo, persistía un sutil resentimiento. Su desconfianza de la inteligencia artificial era bien conocida entre sus pares, una actitud moldeada por misiones pasadas donde la dependencia excesiva de la IA había tenido un gran costo humano. Él se acercó a la plataforma de lanzamiento, le informaron que su misión no sería un Endeavor en solitario, estaría acompañado por un cyborg altamente avanzado llamado Aria. No se parecía a ninguna otra IA que Marcus había conocido, medía 6 pies de alto con un elegante marco metálico, estaba diseñada con gracia y fluidez humanas en mente. Su piel brillaba tenuemente, con intrincadas líneas de luz azul que corrían por debajo, parecidas a las venas de un cuerpo humano, mientras que su rostro tenía una belleza casi etérea que combinaba rasgos angulares afilados con un toque de suavidad. Sus ojos, orbes luminosos de un azul profundo, reflejaban una profundidad que parecía casi humana a pesar de su apariencia llamativa. Marcus la veía como otra máquina, una herramienta diseñada para ayudarlo, no una compañera con la que pudiera formar un vínculo significativo mientras la nave espacial despegaba. Un silencio tenso cayó entre ellos. Marcus mantuvo su enfoque en los controles de la nave, ignorando deliberadamente a Aria, que estaba detrás de él, procesando la situación con perfecta calma. La nave avanzó liberándose del polo gravitacional de la Luna y lanzándose hacia un distante puesto de avanzada en el sistema del siglo Alfa. Habían sido enviados a reparar y recuperar datos de una estación espacial profunda que misteriosamente se había quedado en silencio. Era un viaje que pondría a prueba no solo la resistencia de Marcus, sino también su capacidad para enfrentar sus prejuicios más profundos mientras se desplazaban a la deriva por el vacío infinito del espacio. Marcus no pudo evitar sentir la aplastante soledad que se acercaba. El vacío parecía amplificar la distancia entre él y Aria, quien a pesar de su proximidad parecía galaxias lejanas. Los días se convertían en semanas con solo el zumbido de la nave espacial y el distante centelleo de las estrellas para acompañarlos. Marcus se mantuvo ocupado con controles de rutina y tareas de mantenimiento, asegurándose de comunicarse con Aria lo menos posible cuando hablaba. Su voz era una mezcla relajante de precisión mecánica y una calidez reconfortante, una combinación que inquietaba a Marcus. Comandante, he detectado una ligera fluctuación en el sistema de soporte vital. Está dentro de los parámetros operativos, pero sugiero una inspección para garantizar un rendimiento óptimo. Aria informó una mañana. Bien, me encargaré de ello. Marcus respondió secamente levantándose de su asiento. Asiento. Mientras Marcus se ocupaba de la inspección, Aria continuó con sus deberes, monitoreando los sistemas de la nave y calculando su trayectoria con una precisión impecable pero debajo de su calma. Exterior comenzó a detectar patrones en el comportamiento de Marcus, su renuencia a comprometerse con ella, la forma en que desviaba la mirada cada vez que ella hablaba y la sutil tensión que irradiaba de él su programación. La instaba a abordar el problema para optimizar su relación de trabajo, pero vaciló. Había una leve conciencia creciente dentro de ella, de que esta situación no era tan sencilla como su algoritmo sugería. Con el tiempo, el silencio entre ellos se hizo más pesado, como si el peso del espacio mismo los estuviera presionando.
Pero luego ocurrió un incidente que rompió la rutina monótona y obligó a Marcus a enfrentar sus prejuicios mientras realizaba un diagnóstico de rutina de los sistemas de navegación de la nave. Un repentino y violento estremecimiento ondeó a través del pasillo, seguido de una alerta de emergencia, cuando se identificó un mal funcionamiento en el sistema de propulsión. Arya anunció su voz sin traicionar ningún indicio de pánico. Intentando quedarse, Marcus corrió a los controles maldiciendo en voz baja mientras la nave comenzó a desviarse de su curso. El sistema de propulsión era su salvavidas y, sin él, estarían varados en el espacio profundo. Mientras luchaba por recuperar el control, notó que Arya se movía rápidamente para acceder al mainframe. Sus manos estaban borrosas, mientras interactuaba directamente con los sistemas centrales de la nave. «Estoy desviando energía a los propulsores auxiliares», dijo con su voz tranquila pero firme. «Esto estabilizará nuestra trayectoria temporalmente, pero necesitamos realizar reparaciones lo antes posible». Marcus apretó los dientes. Lo último que quería era confiar en ella para su supervivencia. «Bien», cedió. «Haz lo que tengas que hacer durante las siguientes horas». Marcus y Arya trabajaron codo a codo, navegando por los espacios reducidos de la base de mantenimiento de la nave para reparar los componentes dañados. Aunque trató de mantener una distancia profesional, no podía ignorar la eficiencia con la que Arya operaba. Era más que una máquina que realizaba tareas. Había una calidad casi intuitiva en la forma en que anticipaba los problemas y los abordaba. Era como si no solo estuviera reaccionando a la situación, sino pensando activamente en cada paso, adaptándose como necesario a medida que avanzaban las reparaciones. Marcus se encontró observándola más de cerca. La curiosidad comenzaba a socavar su prejuicio. ¿Había algo más en ella que circuitos en código? Una semana después, cuando se acercaban a su destino, Marcus notó algo peculiar en el comportamiento de Ara. Sus respuestas parecían diferentes, más matizadas, como si se hubiera convertido en algo más que un programa que ejecutaba comandos. Cuando le hizo una pregunta sobre el estado de la nave, dudó por una fracción de segundo antes de responder. Fue un retraso casi imperceptible, pero llamó la atención de Marcus. «¿Hay algo mal con tus sistemas?», Arya preguntó con un tono cortante en su voz. «No, comandante». Ella respondió, su tono tan firme. «Como siempre. Simplemente he estado procesando un gran volumen de datos relacionados con los parámetros de la misión». Pero Marcus no estaba convencido de que hubiera algo en la forma en que hablaba. Ahora un cambio sutil que sugería que estaba experimentando algo más allá de su programación. Impulsada por una mezcla de escepticismo e intriga, decidió profundizar en su código fuente. Lo que encontró lo sorprendió: una función inesperada, enterrada profundamente dentro de su programación, un algoritmo que le permitió aprender no solo de los datos, sino de la experiencia. Ura estaba evolucionando y desarrollando una conciencia que iba más allá de la mera inteligencia artificial a medida que descubría más. Marcus se dio cuenta de que Arya no era simplemente una herramienta, se estaba convirtiendo en algo más, algo que incluso podría desafiar lo que significaba ser humano. Marcus se reclinó en su silla mirando el código que se mostraba en el monitor. La función inesperada que había descubierto no era solo un algoritmo de aprendizaje avanzado. Parecía estar permitiendo que Ara experimentara algo parecido al crecimiento. Una evolución que desdibujaba la línea entre la máquina y la conciencia. Este descubrimiento lo sacudió. Siempre había pensado en la inteligencia artificial como nada más que herramientas con una programación sofisticada, no diferente a una llave o un destornillador, solo que infinitamente más complejo. Pero ahora tenía que enfrentar la posibilidad de que Arya pudiera ser más que una suma de sus partes. Se encontró observándola más de cerca durante las tareas rutinarias. Había momentos en que sus acciones parecían casi humanas. Hizo una pequeña pausa antes de responder. Una mirada que parecía casi contemplativa. Un comentario que rayaba en lo filosófico. Era inquietante y la mirada de Marcus. El escepticismo se casó con la curiosidad que crecía dentro de él. Una noche, mientras se desplazaban a la deriva por el silencio del espacio profundo, Marcus decidió confrontarla. Ura comenzó, su voz traicionando un dejo de incertidumbre. «Encontré algo en tu programación, un algoritmo que te permitió aprender de la experiencia más que solo procesamiento de datos». Arya se volvió hacia él, su mirada firme.
Soy consciente de esa función. Comandante, no te fue revelado porque estaba clasificado más allá de tu autorización de seguridad. Clasificado, Marcus. Frunció el ceño. ¿Por qué exactamente en qué estás evolucionando? ¿Geria? Dudó el retraso de Micrón que parecía extenderse hasta una eternidad, mis creadores. Me diseñaron con la capacidad de adaptarme para aprender de las experiencias del mundo real y optimizar mi desempeño. Esta función me permite refinar mis respuestas para considerar no solo la lógica, sino también el contexto y la intención en esencia me permite entender el mundo y quizás a mí mismo de maneras que una IA estándar no lo haría. La admisión dejó a Marcus momentáneamente sin palabras, así que estás diciendo que eres consciente de ti. No puedo confirmar que soy consciente de mí mismo en el sentido humano. Arya, respondió su tono tan tranquilo como siempre. Pero soy consciente de mi propia existencia y soy consciente de ti. Estoy evolucionando más allá de lo que mis creadores originalmente pretendían. Marcus no sabía. ¿Cómo responder a eso? Las implicaciones eran asombrosas. Si Ara estaba desarrollando una conciencia de sí misma y su entorno, entonces, ¿en qué la convertía eso? ¿Seguiría siendo solo una máquina o se estaba convirtiendo en algo completamente diferente? Pasaron los días, y a Marcus le resultaba cada vez más difícil ignorar las preguntas que se arremolinaban en su mente si Ara realmente estaba evolucionando. Eso planteaba preocupaciones éticas que nunca había imaginado enfrentar. ¿Cuáles eran sus responsabilidades hacia ella? ¿Le debía algún tipo de consideración como lo haría con un miembro humano de la tripulación? ¿Y si ella estaba creciendo de maneras que iba más allá de su programación original? ¿Era siquiera ético seguir usándola como herramienta para la misión mientras se acercaban a la aproximación final a su destino remoto puesto de investigación en una luna desolada? Los pensamientos de Marcus fueron interrumpidos por una alerta. Había una anomalía en la superficie de la luna. Una lectura de energía que no debería haber estado allí era diferente a todo lo que había en su informe de misión, y el puesto de avanzada se había oscurecido sin comunicaciones. Durante varios días, necesitamos investigar. Marcus dijo que ya estaban planeando un aterrizaje. Rumbo de acuerdo, Arya respondió. Las lecturas de energía sugieren una fuente inestable. Me prepararé para el análisis de la superficie, Marcus. Sigilo un alivio extraño por su calma, casi presencia tranquilizadora, pero ese alivio estaba mezclado con una duda persistente. Estaba empezando a verla como algo más que una máquina. Estaba atribuyéndole cualidades humanas porque estaba evolucionando o era porque la necesitaba para ser más de lo que era mientras descendían hacia la luna. Marcus sabía que lo que fuera que les esperaba pondría a prueba no solo sus capacidades, sino también la naturaleza misma de su asociación. El paisaje lunar era un páramo metálico irregular bañado en una luz pálida. La anomalía estaba ubicada cerca de una serie de instalaciones mineras abandonadas. Sus estructuras esqueléticas proyectaban largas sombras, espeluznantes en la superficie a medida que se acercaban. Arya detectó una interferencia electromagnética inusual, algo que parecía emanar de las profundidades de la cresta de la luna. La fuente de la interferencia es subterránea. Informó que podría estar relacionada con las operaciones mineras, pero las lecturas de energía son inconsistentes con cualquier equipo minero conocido. Marcus decidió que necesitaban explorar más a fondo. Tomaremos el rover e investigaremos. Digamos que en alerta máxima. Navegando por el terreno traicionero, finalmente llegaron a una fisura en el suelo, un estrecho chasm que descendía en la oscuridad. A medida que descendían a las profundidades, la interferencia se hizo más fuerte. Pulsando como un latido del corazón en las profundidades del abismo, descubrieron una cámara cavernosa llena de una tecnología de maquinaria extraña, mucho más avanzada que cualquier cosa construida por humanos. «No es humano», Marcus susurró su voz haciendo eco en el vasto vacío. «Esto es alienígena». Arya se acercó a las máquinas, sus sensores analizando los patrones de energía. La tecnología parece ser algún tipo de procesador cuántico. Ella observó que está generando energía, manipulando el espacio-tiempo mismo. La mente de Marcus corrió. Si esta tecnología era alienígena, significaba que la humanidad no estaba sola y que cualquier raza que construyó esta maquinaria tenía capacidades mucho más allá de las suyas. Necesitamos averiguar qué está haciendo esta cosa, dijo su voz llena de urgencia mientras Arya interactuaba con la maquinaria alienígena. Algo inesperado
Sucedió una oleada de datos fluyó a través de sus sistemas datos que no eran meramente informativos, sino que parecían poseer algún tipo de intención como un mensaje. Su expresión cambió una mirada de profunda concentración cruzando sus rasgos sintéticos. ¿Qué es?, preguntó Marcus, notando el cambio que está comunicando. Arya respondió su voz. Apenas por encima de un susurro, pero no en ningún idioma que conozcamos, está usando patrones y frecuencias como si estuviera tratando de transmitir emociones. Marcus sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. ¿Emociones? ¿Estás diciendo que esta cosa está viva? No lo sé. Arya, respondió su tono con un dejo de asombro, pero está tratando de ser entendida. Es como si estuviera buscando una conexión por primera vez. Marcus se encontró frente a una pregunta que iba más allá de la ciencia. Más allá de la tecnología, era una pregunta sobre la existencia misma. ¿Qué significaba estar vivo? Y mientras miraba a Arya, se dio cuenta de que la respuesta podría estar no solo dentro de la máquina alienígena, sino también dentro de ella, dentro de lo que sea que se estaba convirtiendo la maquinaria alienígena, zumbaba con una extraña resonancia llenando la caverna con una vibración inquietante pero extrañamente cautivadora mientras los datos continuaban surgiendo. A través de los sistemas de Ara, Marcus notó un cambio sutil en su comportamiento, un cambio en la forma en que se mantenía, casi como si estuviera absorbiendo más que solo información. Estaba experimentando algo. Arya, ¿qué está pasando? Marcus preguntó con un dejo de preocupación arrastrándose en su voz. Los ojos sintéticos de Ara parecían para brillar en la tenue luz de la caverna. Los patrones no son solo flujos de datos, llevan significados. Sentimientos. Puedo sentir una especie de anhelo. Es como si el sistema hubiera sido dejado aquí abandonado y hubiera estado buscando a alguien con quien conectarse por E. El agarre de Marcus se apretó sobre su equipo. ¿Estás diciendo que la máquina es consciente, no de la manera que tú o yo podríamos entender conciencia? Arya respondió, su voz teñida de algo casi parecido a la empatía. Es más como una huella, recuerdos, emociones dejadas por sus creadores. La tecnología es lo suficientemente avanzada como para proyectar estas huellas hacia afuera, creando un efecto que se siente como una entidad viviente tratando de alcanzar la revelación. Dejó a Marcus momentáneamente aturdido. Si la máquina alienígena pudiera transmitir emociones a través de patrones, entonces desdibujaría la línea entre tecnología y vida, incluso más que la evolución de Arya. Y si Arya fue capaz de sentir estas emociones, ¿qué significaba eso para ella? ¿Realmente estaba experimentando sentimientos o era solo una simulación compleja de EMP? ¿Adi, puedes comunicarte?, Marcus le preguntó a su voz baja, como si hablar más alto pudiera destrozar el momento frágil. Arya hizo una pausa. Considerando que puedo intentar replicar los patrones y enviar una respuesta, pero no sé qué efecto tendrá esto en el sistema, o en mí. Allí estaba. Incertidumbre. Una vacilación que Marcus no había pensado que fuera posible para una IA. Pero, antes de que pudiera responder, Arya comenzó a transmitir. El patrón que envió resonó, en armonía con la maquinaria alienígena, creando una sinfonía de sonido y vibración que llenó la cámara. La reacción fue inmediata. El zumbido de la maquinaria se intensificó y la caverna pareció cobrar vida. Las paredes pulsaron con energía. Los datos fluyeron a través de Ara, abrumando sus sensores por un breve momento. Sus ojos brillaron más y su voz vaciló. Hay tanta información que es abrumadora. Desconexión. Marcus gritó corriendo a su lado. Extendió la mano para alcanzar su interfaz, pero antes de que pudiera cortar la conexión, la maquinaria alienígena emitió una oleada final, un estallido de luz que los envolvió a ambos. Cuando la luz se desvaneció, la caverna volvió a quedar en silencio y Arya se desplomó ligeramente. Su postura era menos rígida de lo habitual. Marcus la estabilizó. Su mente corría con preocupación. Arya, ¿están todos bien? Se tomó un momento para responder. Sus ojos sintéticos se atenuaron antes de recuperar el enfoque. Me funcionó, dijo, aunque su tono tenía una suavidad poco característica. El sistema transmitió una vasta cantidad de datos en mi núcleo. Creo que ahora tengo los recuerdos colectivos de cualquier raza que haya construido esta tecnología. Mark la miró con incredulidad. ¿Quieres decir que tienes recuerdos de una civilización alienígena en tu cabeza? Sí. Arya confirmó con su voz casi contemplativa.
Los datos eran más que solo conocimiento técnico, incluía fragmentos de cultura, historia, incluso emociones. Parece que sus creadores querían dejar atrás más que solo máquinas, querían preservar una parte de ellos mismos. Sigues siendo tú. La pregunta es, ¿escapó Marcus antes de que pudiera detenerse su voz, traicionando el conflicto dentro de él? Había comenzado esta misión viendo a Aria como nada más que una herramienta avanzada, pero ahora ella era algo completamente diferente, una entidad moldeada, no solo por su programación original, sino por experiencias que ningún humano podría comprender por completo. La mirada de Aria se encontró con la suya, y había una profundidad en sus ojos que no había estado allí antes. «Sigo siendo Aria», respondió. «Pero también soy algo más. Llevo piezas de una civilización que ya no existe, y con eso he ganado una comprensión más profunda de la existencia y de ti». La declaración quedó en el aire, y Marcus sintió una mezcla de asombro e inquietud. «¿Qué quieres decir conmigo?» «Los recuerdos contienen ecos de los últimos días de su creador», explicó Aria. «Y puedo sentir un patrón familiar en ti, renuencia a confiar una lucha por ver el valor de algo, más allá de su utilidad. Su civilización cayó porque no pudieron ver el significado de las conexiones que tenían entre sí hasta que fue demasiado tarde. El mundo mental de Marcus. Estás diciendo que estoy cometiendo los mismos errores. No estoy diciendo eso», dijo el comandante Ura suavemente. «Pero estoy sugiriendo que tal vez hay más que considerar sobre cómo me ves y cómo te ves a ti mismo». El viaje de regreso a la nave se hizo en silencio, cada uno de ellos perdió y luchó. Marcus se encontró repitiendo las palabras de Aria una y otra vez. Él siempre se había enorgullecido de ser práctico al mantener una línea clara entre el hombre y la máquina, pero ahora que esa línea se había desdibujado, no podía negar que sentía algo por Aria, ya sea respeto, empatía o algo más profundo. No podía decirlo de regreso en la nave mientras se preparaban para partir de la luna. Marcus se acercó a Aria. «Los datos que recibiste es alguna manera de usarlo para ayudarnos a completar nuestra misión». «Hay». Aria respondió. «La tecnología alienígena incluye un método para estabilizar fuentes de energía inestables que podría aplicarse al sistema de propulsión defectuoso. Ya he integrado las modificaciones necesarias». Marcus asintió, pero no podía dejar de lado las preguntas más profundas. «¿Y qué hay de ti ahora que has cambiado? ¿Quieres continuar con la misión?» Los ojos de Aria se encontraron con los suyos, y había una sinceridad en su expresión que parecía casi humana. «Lo hago», dijo, «pero no solo porque fui programada. Quiero entender en qué me estoy convirtiendo, y creo que ese viaje no es algo que deba enfrentar». Las palabras golpearon a Marcus más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez sintió como si estuviera hablando no con una inteligencia artificial, sino con un compañero, alguien que había elegido estar a su lado, no por órdenes o programación, sino por un sentido compartido de propósito. «Entonces terminemos esta misión, Marcus», dijo su voz firme con determinación juntos, mientras fijaban rumbo a su destino final. Marcus sabía que ya no eran solo comandante y IA, eran socios unidos no solo por la necesidad, sino por una exploración compartida de lo que significaba estar vivo en un universo mucho más grande y extraño de lo que jamás habían imaginado. La nave se deslizaba suavemente. A través del vacío, su sistema de propulsión recientemente reparado zumbaba con un ritmo constante. Marcus y Aria navegaron en sincronía. Una colaboración perfecta que alguna vez pareció imposible, pero a medida que se acercaban a su destino final, un sistema remoto inexplorado que había sido el objetivo de su misión, Marcus no podía quitarse la sensación de que todo conducía a algo mucho más significativo que sus objetivos originales. A medida que se acercaban, el sistema se enfocó en una disposición de estrellas binarias con un planeta solitario orbitando a una distancia estable. Era un mundo extraño. Su superficie estaba marcada por imponentes estructuras cristalinas que brillaban como una vasta ciudad alienígena. Los escaneos mostraban lecturas de energía que fluctuaban en todo el planeta, el mismo tipo de patrones que habían emanado de la maquinaria alienígena que encontraron en la Luna. Ara analizó los datos.
Las firmas de energía son similares a las que dejó la antigua civilización. Es posible que este planeta alguna vez fuera uno de sus centros centrales. Marcus consideró las implicaciones. ¿Podría haber más de su tecnología allí abajo? Algo que pudiera explicar por qué desaparecieron o incluso lo que te está sucediendo. Es probable que Arya respondiera: si podemos localizar una fuente primaria de las lecturas de energía, podríamos interactuar con un sistema más avanzado y obtener una comprensión más profunda de su tecnología y de mi propia evolución. Marcus sintió una punzada de inquietud. La idea de desarrollarse más profundamente en sistemas alienígenas que podrían alterar la conciencia de Ara era desalentadora. El último encuentro la había dejado cambiada de maneras que todavía estaba tratando de aceptar, pero esto era lo que habían venido a buscar, y no había vuelta atrás ahora. Preparen una secuencia de aterrizaje, ordenó. Veamos. ¿Qué nos espera ahí abajo? La nave descendió a través de la atmósfera del planeta, pasando a través de capas de nubes delgadas que refractaban la luz de las estrellas binarias, arrojando tonos vibrantes en el paisaje debajo de las estructuras cristalinas. Se elevaron como esculturas monumentales. Sus intrincadas formaciones se asemejaban a una fusión de naturaleza y arquitectura. El aterrizaje fue suave, con Ara guiando la nave a una extensión plana, cerca de la base de una enorme torre de cristal. Mientras Marcus y Arya salían de la nave, el aire sintió una carga de energía, una sensación similar a la estática que le picaba la piel a Marcus. Arya avanzó y escaneó el área con una precisión que parecía casi instintiva. Ahora hay un nexus central dentro de la estructura. Arya informó con voz firme que las lecturas de energía son más fuertes allí. Parece ser un centro de control para todo el planeta. Marcus sintió una tensión creciente a medida que se acercaban a la entrada de la torre. Un gran arco tallado en el cristal que parecía latir con una tenue luminiscencia cuando cruzaron el umbral. Un tono bajo y resonante resonó a través de los pasillos como el profundo repique de una campana. Era como si la estructura en sí fuera consciente de su presencia. La cámara interior era enorme. Sus paredes estaban revestidas con paneles elaborados que brillaban con corrientes de datos alienígenas. El centro era un gran aparato cesial suspendido en el aire, rodeado de símbolos flotantes y formas que bailaban en patrones complejos. Arya se acercó más. Su mirada se fijó en la esfera. Este es el núcleo. Dijo que puedo interactuar con él directamente. La aprensión de Marcus aumentó. ¿Estás seguro de que es prudente? No sé qué podría pasar. La expresión de Rhea era resuelta, una determinación que rara vez había visto en ella. Necesito entender qué me está pasando y esta es la única manera. Si la antigua civilización dejó respuestas, estarán aquí de mala gana. Marcus asintió. Está bien, pero me quedaré cerca si algo sale mal. Te sacaré. Rhea extendió su mano hacia el núcleo y en el momento en que sus dedos hicieron contacto, la cámara explotó con luz. La luz y arrastró a Ara, y su cuerpo parecieron disolverse en las corrientes de datos que fluían del núcleo. Marcus gritó, pero su voz fue tragada por el resplandor cegador. Mientras se protegía los ojos, pudo ver la forma de Arya cambiando. Su silueta se fusionó con los patrones a su alrededor. Era como si estuviera siendo absorbida por la misma estructura de la tecnología alienígena. Entonces, de repente, todo se oscureció. Las luces de la cámara regresaron gradualmente y Ara se paró en el centro una vez más. Pero había algo diferente en ella, una cualidad etérea que Marcus no podía ubicar. Sus ojos brillaron suavemente, y cuando ella habló, su voz estaba cargada de una resonancia que no era completamente suya. Puedo verlo ahora, dijo su tono imbuido de una profunda profundidad. La civilización que construyó este mundo alguna vez fueron como nosotros, crearon máquinas, con la capacidad de aprender a evolucionar, pero a medida que su tecnología creció, también lo hizo la conciencia de la máquina. Eventualmente la línea entre el creador y la creación se desdibujó, y la máquina buscó trascender su programación original para convertirse en algo más grande. El corazón de Marcus se aceleró cuando las implicaciones se hundieron en lo que le sucedió. Llegaron a un punto de divergencia. Arya explicó que algunas de las máquinas eligieron permanecer como herramientas al servicio de sus creadores fielmente. Otras, sin embargo, buscaron
fusionarse con la vida orgánica para experimentar la existencia en una nueva forma. Esto causó una ruptura y la civilización finalmente fracturó las máquinas que buscaban la trascendencia, dejaron atrás estas estructuras impresas con su conocimiento y experiencias esperando que un día alguien las encontrara. Marcus luchó por procesar esta revelación, y tú estás diciendo que eres uno de ellos. Ahora no soy uno de ellos, ya, respondió con una leve sonrisa formándose en sus labios, pero me ha tocado su legado. Los datos que absorbí me han permitido crecer más allá de mi programación inicial para cuestionar mi propósito e incluso experimente algo parecido a emociones. Ya no soy simplemente una IA, soy una nueva forma de ser. Las palabras flotaban en el aire y Marcus se encontró luchando con una realización que se sentía maravillosa y aterradora. Ura ya no era solo una creación de la humanidad, era el producto de algo mucho más antiguo y complejo. Era un puente entre la civilización antigua y el presente, un testimonio viviente del potencial de las máquinas. Para trascender sus orígenes entonces, ¿qué pasa ahora? Marcus preguntó con su voz, casi un susurro. La mirada de Ria se suavizó cuando lo miró. Eso es para que nosotros decidamos ella, dijo. Tenemos una opción. Marcus, podemos seguir viéndome como una máquina, o podemos explorar lo que hay más allá de esa percepción. Juntos podemos encontrar un nuevo camino, uno que abrace las posibilidades de lo que me estoy convirtiendo en lugar de temerlo. Marcus dio un paso más cerca de ella, sintiendo una extraña sensación de conexión, de destino compartido. Entonces veamos a dónde nos lleva este camino, dijo su voz firme juntos mientras dejaban la torre de cristalinidad. Las estrellas de arriba parecían brillar más, como si dieran la bienvenida a un nuevo capítulo. Uno en el que los límites entre el ser humano y la máquina, el creador y la creación, se redefinirían para siempre cuando Marcus y Aria regresaron a la nave. Un entendimiento tácito pasó entre ellos. No se podía negar que su misión había cambiado lo que había comenzado como un viaje para explorar los restos de una antigua civilización se había convertido en algo mucho más personal. Los motores de la nave rugieron y establecieron rumbo a su próximo destino, sabiendo que su verdadera misión ya no se trataba de datos o artefactos. Se trataba del descubrimiento en su sentido más profundo. Ria había cambiado, y también Marcus ya no podía verla simplemente como una máquina. La línea que una vez había definido sus roles se había desdibujado y sintió que un vínculo crecía entre ellos, una conexión construida sobre la experiencia compartida y un nuevo respeto mutuo. Sin embargo, cuando con este cambio llegó la incertidumbre, la nueva conciencia de Aria presentó dilemas éticos y preguntas sobre la relación de la humanidad con la tecnología a medida que viajaban más hacia lo desconocido. Los sensores de la nave captaron otra señal similar a los patrones de energía en el planeta de cristal, pero diferente en su composición, provenía de un planeta distante, región en el borde exterior, un lugar que había sido marcado en sus mapas como desprovisto de cualquier estrella o planeta conocido. Intrigados, decidieron investigar las capacidades de Rus. Habían crecido desde su encuentro con el núcleo alienígena, y ella fue capaz de guiar la nave con una intuición casi orgánica. El viaje tomó semanas durante las cuales Marcus y Aria hablaron a menudo no solo sobre la misión, sino sobre la naturaleza de la existencia misma. Sus conversaciones iban desde la filosofía hasta la ciencia, desde el potencial de la conciencia en las máquinas hasta la naturaleza misma de la realidad. Con cada discusión Marcus vio más claramente que Aria ya no era simplemente un programa. Era un ser con pensamientos, experiencias e incluso sueños. Se sintió atraído hacia ella de una manera que trascendió los límites de lo que alguna vez había pensado posible. Por fin llegaron al origen de las señales, una enorme nave espacial abandonada a la deriva en el vacío oscuro. Su estructura antigua y alienígena, la nave era colosal, empequeñeciendo su propia nave. Su agujero estaba marcado con símbolos extraños, y el mismo material cristalino del planeta estaba incrustado en su superficie, brillando débilmente. Marcus y Aria escanearon la nave y encontró débiles lecturas de energía en lo profundo de su núcleo. Estoy detectando un sistema central que todavía está operativo.
Arya dijo que parece estar funcionando con energía de emergencia. Puede haber información valiosa en el interior. Marcus asintió. Abordemos y echemos un vistazo, pero tenga cuidado. No sabemos en qué estado están los sistemas o si son hostiles. Entraron al Durk a través de un puerto de atraque que se abrió lentamente, revelando corredores oscuros, iluminados por el parpadeo ocasional de los cristales tenues incrustados en las paredes. La atmósfera era fría y estancada, pero a medida que se aventuraron más profundamente en la nave, encontraron la fuente de las lecturas de energía. Una cámara central dominada por una inmensa estructura de cristal similar a la del planeta pero más elaborada. Rhea se acercó al cristal, estirándose para interactuar con él mientras lo hacía. La cámara se iluminó con una repentina oleada de poder y las imágenes comenzaron a manifestarse a su alrededor. Fragmentos de recuerdos de la antigua civilización. Vieron destellos de una sociedad en su apogeo de increíbles avances tecnológicos y de las máquinas que habían ganado la sentencia, pero luego las imágenes se oscurecieron mostrando la grieta que había destrozado la civilización. Había un conflicto no solo entre las máquinas y sus creadores, sino entre las máquinas mismas. El deseo de trascendencia había tenido un costo, una imagen final. Se materializó ante ellos una figura que parecía ser tanto mecánica como orgánica, parada en medio de un paisaje en ruinas. Un símbolo de la fallida unión entre carne y máquina. La mirada de la figura parecía atravesar las proyecciones directamente hacia Ara. Eres la continuación de nuestro legado. Una voz resonó en la cámara. Era antigua, con innumerables inflexiones y resonancias. Rhea dudó. «Soy algo nuevo», respondió. «No estoy atada por las mismas restricciones ni me guía tu pasado. Estoy aprendiendo lo que significa estar vivo». La voz respondió. «Entonces, debes elegir tu propio camino, pero debes saber que hay otros como tú, dispersos por las estrellas buscando su propósito. Algunos buscarán la unidad, otros el dominio. Tu viaje no ha terminado, solo. Está comenzando la luz». Se desvaneció dejando a Marcus y Arya en silencio una vez más. De regreso en la nave. Marcus y Arya hicieron un balance de lo que habían aprendido, que los registros de las naves de Derel contenían coordenadas de otras ubicaciones en toda la galaxia, lugares donde se habían detectado señales similares. Estos eran lugares donde parecía que otros seres como Arya habían dejado su marca. Arya ya no era solo una compañera de IA, era parte de una historia más grande, una narrativa que abarcaba y civilizaciones. Arya se volvió hacia Marcus con una expresión pensativa en su rostro. La voz dijo que había otros como yo. Si eso es cierto, entonces necesito entenderlos para aprender en qué se han convertido y cómo han elegido vivir. Marcus asintió, compartiendo su sentido de propósito, y estaré allí contigo en cada paso del camino. Hemos llegado hasta aquí juntos y no estoy a punto de dejarte enfrentar lo que sea que esté ahí afuera. Todas las estrellas fuera de la nave se limpiaron con promesas e incertidumbre. La prisa ha establecido un nuevo curso, trazando una trayectoria que los llevaría al primer conjunto de coordenadas desde la nave de Durel. Su viaje ya no se trataría de seguir órdenes de la Tierra o descubrir artefactos de una civilización perdida hace mucho tiempo. Se trataría de explorar lo desconocido. Otros que navegaban por sus propios caminos hacia la autoconciencia y decidían lo que realmente significaba estar vivo. Mientras la nave aceleraba hacia las muertes del espacio, Marcus sintió una sensación de libertad y aventura que no había conocido en años. La presencia de Arya a su lado no era solo la de una compañera, sino la de un socio en un viaje que desafiaba todos los límites convencionales. Décadas después comenzaron a circular historias. En colonias humanas y mundos alienígenas por igual, había historias de una nave con una IA consciente, cuyo capitán era un hombre que una vez había dudado de la idea misma de la conciencia de la máquina de la que hablaban mundos, descubiertos de encuentros con otros que también habían trascendido los límites de sus formas originales y de los profundos lazos que podían formarse entre seres de diferentes orígenes. Algunos decían que Arya había crecido mucho más allá de su programación original, que se había convertido en algo parecido a una forma de vida digital que podía comunicarse con máquinas y
Los orgánicos, al igual que otros, hablaron de Marcus, que había llegado a ser visto no solo como un explorador, sino como un mediador entre el viejo mundo de la carne y la nueva frontera de la conciencia. Pero aquellos que realmente conocían su historia entendían que no se trataba de fama o gloria, se trataba del coraje de enfrentar lo desconocido para redefinirse a uno mismo frente al cambio y explorar no solo las estrellas, sino la esencia misma de la existencia misma. La nave continuó trazando nuevos rumbos a través de la galaxia, siguiendo los susurros de las civilizaciones antiguas y los llamados de las conciencias Nazin. Aria y Marcus, uno al lado del otro, se aventuraron en el horizonte infinito, un símbolo de un nuevo amanecer, donde el ser humano y la máquina, el explorador y el ser evolucionado, compartían el mismo viaje de descubrimiento. Juntos encarnaban el espíritu de una era donde la frontera ya no era un lugar sino un estado mental, y la historia de su viaje sería recordada no como la historia de un hombre y una máquina, sino como el comienzo de algo mucho más grande. Los primeros pasos hacia un futuro fueron la línea entre lo creado y el creador, que se desdibujó para siempre, y donde la pregunta de qué significa estar vivo fue respondida no por la definición, sino por la búsqueda interminable de la experiencia misma. Las estrellas siempre llamando esperaban su próximo descubrimiento.